La Granja. Bocado 16. Cambio climático y crisis logística en la taza de café. ¿Cuánto café tomas cada día? ¿En casa o en la calle? ¿En el tradicional bar de barrio o en una cadena multinacional? ¿En vaso o en taza? Da un poco igual cuáles sean tus preferencias. Si te gusta el café, se vienen subidas de precios. Y otra vez tenemos que hablar del cambio climático y de sus efectos, cada vez más evidentes y recurrentes, tanto que ya se sienten en el precio del café. El gran problema viene de Brasil, el mayor productor mundial con diferencia. En 2020 alcanzó niveles récord de producción, y este año se esperaba cierta caída, pero no tanto. Se enfrenta a la peor cosecha en 20 años. Ha sido un ejercicio complicadísimo. Por un lado, por las sequías, que han obligado a reducir la producción, y por otro lado, por las heladas, que en un país acostumbrado al clima cálido han dañado profundamente las plantaciones de café. Muchos cultivadores podrían verse obligados a cortar sus árboles y empezar de cero, lo que provocaría una espera de hasta 3 años en la próxima cosecha. Otro de los grandes productores mundiales es Colombia, y aunque no ha sufrido una crisis tan grave como la de Brasil, sí que ha visto reducidas sus exportaciones. En su caso no tanto por una menor producción, sino por las dificultades para enviarlo fuera. Por un lado por la pandemia, que ha dificultado todos los procesos de transporte, y por otro por las multitudinarias protestas, que bloquearon muchas carreteras y provocaron grandes retrasos en la llegada de los granos a los puertos para ser exportados. En mayo, por ejemplo, las exportaciones cayeron hasta a 1/3 de lo habitual. Aunque ya se han recuperado, acumulan ese déficit. Luego está el caso de Vietnam, segundo productor mundial, aunque en este caso está mucho más especializado en café robusto, que tampoco ha tenido un año fácil. En su caso el problema ha sido la crisis logística que asola el transporte marítimo mundial. Cuellos de botella en sus grandes puertos, falta de contenedores para el transporte, los propios efectos de la pandemia para el trabajo portuario, son muchos los elementos que han contribuido a la crisis en el país asiático. Y hay que decir que estos problemas logísticos empiezan a afectar también a otros países. Es el caso de Brasil, que ya ha advertido de las consecuencias que puede tener el encarecimiento de los fletes en las exportaciones. Y por si fuera poco, hay que sumar la especulación de los grandes fondos de inversión y también un aumento de la demanda que coincide con la crisis sanitaria, efectos que contribuyen a elevar el precio de esta materia prima. Los gigantes del café, como pueden ser Starbucks o Nestlé, aún no se han visto afectados por este incremento de los precios. Estas grandes multinacionales cuentan con estrategias basadas en adquirir suministros con mucha antelación. Cuentan con un margen de 1 o 2 años para lidiar con este tipo de situaciones. En cambio, los tostadores de café más pequeños, que no cuentan con esta ventaja competitiva, ya han tenido que subir los precios o tendrán que hacerlo próximamente, en un momento en el que, además, el consumidor es muy sensible a estas alzas. Y no podemos olvidar las consecuencias que todo este proceso puede tener para las 100 millones de personas en todo el mundo que viven del café, concentrados sobre todo en países de bajos ingresos. Este podcast está basado en el trabajo de la redacción del Economista.es. La edición de sonido es cosa de Remo Vicario. La adaptación del texto y la locución son cosa mía y yo soy Javier Calvo Cano.
El Economista Podcast.